Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar un tema súper importante para los y las adolescentes que constituye un problema durante esta etapa de la vida, dado que son muy vulnerables, sobre todo cuando están pasando de pronto por una etapa de depresión. El tema es el consumo de sustancias y drogadicción en adolescencia. Sabemos nosotros que el consumo de sustancias por parte de los adolescentes puede tener un gran impacto en su salud y su bienestar. La Asociación Estadounidense de Pediatría, mediante un acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, creó una guía para implementar pruebas de detección del consumo de sustancias en consultorios pediátricos para poder ayudar a los médicos a abordar las preocupaciones relacionadas con este asunto. Por eso es muy importante que los padres ayuden hablando con el médico de sus hijos sobre pruebas de detección del consumo de sustancias. Eh, Se recomienda por eso que se realicen pruebas de detección del consumo de sustancias en niños a partir de los 9 años de edad. Inclusive pues siempre teniendo el consentimiento pues de los padres para poder realizar este tipo de pruebas. Sabemos nosotros que este es un patrón de uso de drogas o alcohol que causa problemas en la vida de una persona. ¿A qué llamamos una droga psicoactiva? A toda sustancia con un principio activo que introducida en el cuerpo por cualquier vía de administración, sea oral, intravenosa o inhalatoria, va a producir de una u otra forma alguna un tipo de alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando hablamos de tolerancia, tolerancia es la necesidad de cantidades progresivamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, toma una dosis, luego su cuerpo le va pidiendo más cantidad para poderse sentir aparentemente bien. Y el síndrome de abstinencia se conoce a la presencia de un cuadro clínico específico debido al cese o a la reducción del consumo de una sustancia psicoactiva. Es decir, que deja de tomar y se presenta un cuadro clínico que va a dar lugar pues a este síndrome de abstinencia, que ya vamos a ver más adelante. Podríamos decir que los padres tienen un rol fundamental en la vida de sus hijos e hijas. Ya que a medida que van creciendo y pasan por la preadolescencia, la adolescencia, todos estos cambios que hemos visto nosotros en el transcurso de la materia, los padres se preocupan por los nuevos riesgos que pueden enfrentar. Y como sabemos, uno de estos riesgos es justamente pues el consumo de sustancias. Tanto como puede ser alcohol, puede ser la marihuana, puede ser el tabaco, cocaína y otras drogas. Siempre pues es importante mantener la comunicación con su hijo o hija para poder conocer o para poder sospechar que su hijo o hija está pues en un proceso de dependencia de sustancias. Cuando hablamos nosotros de dependencia de sustancias, es un patrón desadaptativo del consumo de sustancias que va a conllevar a un deterioro o a un malestar clínicamente significativos, expresado por 3 o más de los ítems siguientes en algún momento de un periodo continuado de 12 meses. El síndrome de abstinencia y tolerancia, en el cual existe un deseo persistente o se realizan esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de la sustancia. Entonces, puede haber la reducción o abandono de importantes actividades sociales. Eso nosotros vamos a ver qué está pasando con el adolescente. Tenemos que, por eso, educar, informar, orientar a los padres que conozcan de estos cambios que pueden significar que su hijo o hija esté con un cuadro de dependencia de sustancias. El tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos o físicos. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva a un deterioro psicosocial y a un malestar clínicamente significativo
expresado puede ser el consumo recurrente de las sustancias en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. Sabe que hacerlo, por ejemplo, en un lugar visible le va a resultar peligroso porque lo pueden detener, lo ven, lo denuncian, pero sin embargo lo está haciendo. Entonces ya vemos nosotros que ya se trata de un patrón desadaptativo porque no se esconde para hacerlo. El consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, escuela o casa, que tiene que hacer un trabajo, no lo hizo, que tiene que hacer una tarea de su colegio y no lo hizo, entonces incumple con las obligaciones. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia, un consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Cualquiera de estos ítems que esté pasando en el adolescente nos quiere dar a entender que ya ese adolescente ya es ya está teniendo problemas de abuso de sustancia, ya es dependiente de la sustancia. Cuando hablamos de una intoxicación, es la presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingesta o exposición reciente. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos, clínicamente significativos debido al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central. Sabemos que en los adolescentes el alcohol, la marihuana y el tabaco son las sustancias más usadas por los adolescentes. Más o menos un tercio de los estudiantes muchas veces han probado ya bebidas alcohólicas. Algunos también reportan haber consumido marihuana. También tenemos nosotros que muchas veces también consumen otro tipo de medicamentos sin tener una receta. Entonces, el riesgo del consumo de sustancias puede afectar el crecimiento y desarrollo de los adolescentes, especialmente el desarrollo cerebral. Es muy importante, es súper importante que nosotros conversemos con los padres para ayudar a identificar cualquiera de los ítems que hemos visto anteriormente, identificar de que su hijo o hija está consumiendo sustancias. El consumo de alcohol y de drogas, tenemos que en el documento de la cuarta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años, realizada por el CONCEP, se indica que el uso frecuente de alcohol se observa a cualquier edad, aunque en mayor porcentaje a partir de los 16 años. El uso intenso de alcohol no está presente en estudiantes menores a 13 años y es mucho mayor en estudiantes mayores. 8 de cada 10 estudiantes que presentan uso intenso de alcohol son mayores a 16 años. Se afirma en el resumen ejecutivo de esta encuesta que de manera general la marihuana es la sustancia más usada a nivel nacional por los y las adolescentes. De alguna manera esto se podría explicar por la percepción de facilidad de acceso a la sustancia. Según la misma fuente, el 15% de estudiantes que consumen marihuana asegura que les sería fácil conseguirla. Un 7% de los y las adolescentes afirmó que en los últimos 30 días le ofrecieron marihuana para comprarla, para probarla, y un 11% que le sucedió lo mismo durante el último año. Es decir, que los chicos están muy, muy frecuentes, ¿verdad? Contribuye también a este riesgo del consumo de sustancias, también contribuye al desarrollo de problemas de salud de adultos. Ya en los adultos van a presentar enfermedades cardíacas, presión arterial alta, problemas del sueño. Muchas veces esto está relacionado también, el consumo de sustancias, está relacionado con otros comportamientos arriesgados, como por ejemplo el inicio de relaciones sexuales sin protección y también conducir de manera peligrosa, lo cual los expone a un embarazo no deseado o accidentes automovilísticos. Cuanto más temprano un adolescente empieza a consumir sustancias, mayores son las probabilidades de que continúen haciéndola y que más adelante pues presenten problemas relacionados con este consumo. Cuando los adolescentes empiezan a beber alcohol a una edad temprana, aumentan las probabilidades de que se vuelvan adictos a las sustancias y que luego abusen de ellas más adelante en la vida. En cuanto a los tipos de drogas, vemos aquí en las diapositivas, tenemos drogas que son depresoras del sistema nervioso,
drogas estimulantes del sistema nervioso y drogas alucinógenas. Entre las drogas depresoras tenemos pues el alcohol, tenemos el opio y derivados como son la heroína, la morfina, la metadona, tenemos ansiolíticos y tenemos los hipnóticos. Son drogas depresoras del sistema nervioso. Y drogas estimulantes tenemos las anfetaminas, la cocaína, el speed, la nicotina, la cafeína, la teína, la teobromina, tenemos que son estimulantes. Y entre las perturbadoras o alucinógenos tenemos el LSD, la mescalina, el hachís, la marihuana, el éxtasis, los inhalantes. Sabemos nosotros que, por ejemplo, el uso excesivo de la marihuana pues se vuelve alucinógeno, ¿no? Y es depresora del sistema nervioso. Los factores, tenemos que conocer nosotros cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores para el consumo de sustancias. Entonces, entre los factores de riesgo, tenemos nosotros entre los pares, entre sus compañeros, formas equivocadas de socialización. En la familia, cuando hay en la familia algún tipo de disfunción familiar, violencia física, psicológica, sexual, el uso de sustancias también, muchas veces los mismos miembros de la familia, algún miembro, su papá o alguien usa sustancias, entonces esto lo pone en riesgo. Tenemos destrezas, dificultades en los procesos de socialización, entre la personalidad, conductas impulsivas, transgresión de normas, antecedentes psicopatológicos. Y los factores protectores en cuanto a sus pares, cuando ellos buscan formas adecuadas de socialización, o sea, que se unen, qué sé yo, para hacer una minga, para hacer un deporte, pero no para unirse para buscar la droga, ¿verdad? La familia, cuando hay funcionalidad, bienestar familiar, cuando hay comunicación, esto es un factor protector muy difícil pues que un chico se deje dominar por las drogas. En cuanto a las destrezas, enseñarles pues a los adolescentes habilidades para la vida, como es la resiliencia, como es ser proactivos, aprender a decir que no, aprender a tener también importante la autoestima, es importante, y que ese adolescente tenga la capacidad de interlocutor, de participación, de hacer conciencia y exigibilidad de derechos, ¿no? Saber que tiene derecho a estar sano y que sabe que el uso y abuso de una sustancia psicoactiva, pues básicamente lo va a hacer, no lo va a hacer que no tome decisiones saludables y va a complicar su vida. Y en cuanto a la personalidad, pues es importante hacer que los adolescentes sean autónomos, que puedan tomar sus propias decisiones saludables en base a darle una buena información y orientación, que sean asertivos y que tengan un proyecto de vida y convivencia. Esto es súper importante para que los y las adolescentes no se dejen llevar o no se dejen conducir por el camino el camino de las drogas, ¿verdad? Ya sabemos nosotros pues que hay este tipo de sustancias que sigue siendo pues un problema grave, y que sabemos pues que sobre todo a nivel de los estudiantes de secundaria, vemos que están teniendo problemas para en este sentido, en los cuales pues muchas veces son obligados a consumir, y sobre todo la marihuana, que es el porcentaje más alto, ¿verdad? Eh, en las encuestas que le hablé, los estudiantes refieren consumir sustancias ilícitas una o más veces a lo largo de su vida. Entonces, tenemos nosotros muchas veces cosas inhalantes como los pegamentos, los aerosoles, alucinógenos, y hablamos nosotros inclusive del abuso de la marihuana, el LSD, la mescalina, setas. También el uso de la cocaína es más o menos en un 4.8%. Los esteroides anabólicos, que los toman por boca o se inyectan en un músculo, en un 2.9%, sobre todo en los varones. Las metafentaminas, que muchas veces los consiguen sin receta, en un 2.5%. La heroína en un 1.7%. Entonces,
Por eso todo esto, estas sustancias psicotrópicas que se utilizan para otro tipo de cosas, muchas veces los adolescentes los consiguen, ¿no? Estos son sustancias que son recetadas con una receta especial, pero sin embargo ellos suelen conseguirlos, como por ejemplo ciertos analgésicos, ciertos opiáceos que son narcóticos, ansiolíticos, estimulantes, que son utilizados para otro tipo de trastornos, como por ejemplo el déficit de atención, y sin embargo, pues ellos muchas veces de alguna manera logran conseguir este tipo de medicamentos. A veces usan también otros medicamentos que son de venta sin receta, los que son medicamentos contra la tos, el resfriado, que contienen codeína, que contienen dextrometorfano. A veces son medicamentos que los utilizan mal por parte de los adolescentes, a veces mucho más que cualquier otra sustancia que no sea el alcohol y la marihuana. Como hay fármacos para la tos y el resfriado que son de venta sin receta, que se adquieren con facilidad, son considerados inocuos por parte de muchos adolescentes y actualmente pueden llevar al consumo de otras sustancias. Algunos adolescentes con apenas 12 años de edad reconocen ser consumidores de drogas. Muchos adolescentes que experimentan con medicamentos de venta sin receta, como lo que le dije, para la tos, para el resfriado, fármacos que requieren receta médica y con otras sustancias, acaban desarrollando trastornos por consumo de sustancias. Entonces hay que estar muy pendientes de que a los padres enseñarles a que deben estar pendientes de qué medicamentos están consumiendo sus hijos, ¿verdad? Entonces hay que evitar sobre todo esto y estar pendientes de qué medicamentos que aparentemente son inocuos, pero que por ahí empiezan a veces a seguir consumiendo otro tipo de cosas. También se hablaba que cerca del 2% de los estudiantes de secundaria hacia los 18 años de edad habían consumido los esteroides anabolizantes en algún momento de su vida. Aunque este consumo es más frecuente entre los atletas, no solo ellos están expuestos a este problema. El uso de esteroides anabolizantes está asociado con numerosos efectos secundarios. Eh, por ejemplo, el cierre precoz de las placas de crecimiento en los extremos de los huesos, dando como resultado una baja estatura permanente, constituye un problema específico en los adolescentes. Otros efectos secundarios son frecuentes tanto en adolescentes como en adultos. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes con los comportamientos de los adolescentes que se deben considerar motivos suficientes para que los padres comenten su preocupación con sus hijos y también con el médico, ¿verdad? Si ven a sus hijos con un cuadro de depresión, si ha cambiado de amigos, si tiene una baja en su rendimiento escolar, si hay pérdida de interés en aficiones o alguna actividad recreativa, si está haciendo como un aislamiento, entonces tienen que estar viendo. Los padres, por ejemplo, que encuentran drogas o objetos relacionados con su consumo, muchas veces encuentran un cierto tipo como de manzanas, pipas, jeringas, balanzas, todo eso deben comentarlo con su hijo y además también deben hablar con su médico o con su pediatra para poder investigar y detectar a tiempo antes de que se haga pues una dependencia y que en el cual pues sería mucho más grave poder salir de esto. Entonces, por ejemplo, en las visitas médicas de rutinas, siempre el médico debe hacer las preguntas confidenciales acerca del uso de sustancias, si está consumiendo algún tipo de droga, si sea para la tos o algo para la gripe. Los médicos podemos nosotros ayudar a determinar si un adolescente sufre un trastorno por consumo de drogas para poder desarrollar de esta manera una intervención adecuada, para poderle de pronto dar una interconsulta a otro profesional, e indicar, por ejemplo, a los padres la necesidad de realizar ciertas pruebas para descartar el consumo de drogas, que puede ser una parte útil de la evaluación. Pero muchas veces hay limitantes significativas. Los resultados de un análisis de orina son a veces negativos, por ejemplo, en adolescentes que consumen drogas, si la droga se ha eliminado del cuerpo antes de que la prueba se lleve a cabo. Si la droga consumida no está contemplada en la prueba, por ejemplo, usted tiene que saber cuál es la prueba que va a pedir,
o si la muestra de orina ha sido contaminada, entonces realmente muchas veces no nos va a servir. A veces los resultados de las pruebas para descartar el consumo de drogas pueden dar resultado positivo en adolescentes que no han consumido drogas, lo que se llama un falso positivo, o sea, puede darnos un falso negativo o también nos puede dar un falso positivo. Incluso un resultado positivo verdadero de la prueba no indica la frecuencia, no indica la cantidad con la que se consume la sustancia y por tanto no se puede discriminar entre los consumidores ocasionales, o sea, si ha sido de más tiempo o recién empieza, y los que tienen problemas más graves, o sea, no podemos discriminar entre que si ha sido algo reciente o ya es un problema grave, ¿no? Teniendo en cuenta estas limitaciones, el médico experto en esta área siempre debe determinar si la prueba para consumo de drogas es necesaria en un caso determinado y los padres deben respetar esta sugerencia del médico hasta que deben esperar. Cuando los padres piden una prueba clínica, por ejemplo, para la detección del consumo de drogas o solicitan al médico una información, que muchas veces esto va a romper el compromiso que usted hizo de confidencialidad con el adolescente, favorecen un clima de confrontación y sin darse cuenta va a dificultar que el médico obtenga un historial preciso sobre el consumo de drogas y puede establecer así una relación de confianza con el adolescente. Entonces es un poquito medio complicado porque cuando uno inicia una intervención con el adolescente, lo primero que le dice es que vamos a respetar su privacidad. Pero dado las circunstancias, muchas veces tenemos que romper esto porque esto va a poner en riesgo pues la vida del adolescente. Y en todo caso tenemos que informarle a él antes de romper esta confidencialidad cuán importante es mantener que esta situación también la conozcan sus padres. Entonces, de esta manera, poder establecer una relación de confianza con el adolescente. Y si el médico sospecha un trastorno por consumo de sustancias, puede ser necesaria una derivación para una evaluación y un tratamiento. En general, con los adolescentes se van a utilizar los mismos tratamientos que se usan con los adultos, que sufren por trastornos por consumo de sustancias. Sin embargo, el tratamiento se va a adaptar a las necesidades de los adolescentes. Los adolescentes deben recibir asistencia mediante programas específicos y por parte de terapeutas especializados en el tratamiento de adolescentes con trastorno por consumo de sustancias. En general, los adolescentes no deben participar en los mismos programas que en los adultos, deben estar separados. Muchas veces el consumo de drogas permanece invisible a los ojos de los padres y madres, incluso para los más atentos y sensibles. La adolescencia es una etapa vulnerable, como vemos en mayor o menor grado, tanto por condiciones individuales, porque tienen una baja autoestima o hay de pronto ciertos problemas con sus padres, también condiciones sociales, la discriminación negativa, la vulneración de derechos, inequidad en la participación social. Entonces, todas estas son conductas de riesgo. Las señales que debemos conocer, si hay baja de rendimiento escolar, si falta clases a menudo, si cambia el grupo de amigos, si ha notado que su carácter ha cambiado, si sabe que tiene amistades que usan drogas. Si usted conoce que su hijo está con personas que les dicen que no, igual no hacer juicios de valor. Lo que no hay que tratar de quitar de manera violenta estas amistades, sino que hay que dialogar, reflexionar sobre los riesgos a los que está expuesto, porque de lo contrario, muchas veces ellos van a hacer lo contrario de lo que usted quiere. Entonces, ¿para qué? Para que ellos puedan ejercer su autonomía, o sea, su capacidad de tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Si nota síntomas físicos poco habituales, por ejemplo, pupilas dilatadas o contraídas, ojos enrojecidos y pequeños, una congestión nasal, reacción lenta de movimientos, habla muy despacio, por el contrario, muy acelerado, son sospechas de esto, ¿no? Si es así, debe acudir a un centro médico para descartar si tiene una enfermedad física, pues este indicador no se relaciona necesariamente con el uso de drogas, pero sí hay que estar pendientes porque puede tratarse del abuso de sustancias. Si lo nota confundido, desorientado, escuche a su hijo o hija, siempre hay que conversar con él o con ella. Con toda seguridad va a necesitar de su ayuda y necesita ser escuchado. Entonces,
hay que evitar un conflicto, tenemos que hacer que él exprese sus sentimientos, sus emociones. Hay que tratar de pasar más tiempo con los adolescentes, con los hijos, hijas, compartir actividades diversas en familia, profundizar la relación y el diálogo es súper importante para que de esta manera poder nosotros captar a tiempo y poder dar un tratamiento oportuno. Promover los talentos, si le gusta cantar, si le gusta leer, si le gusta tocar algún instrumento. Hay que alentarlo en sus metas, en sus aspiraciones, ayudarlo a ir construyendo cada uno de poco a poco sus pasos y a participar en actividades sociales y nuevos grupos de amigos y amigas y que tenga amigos, amigas que realmente le sumen y que además tengan pues sus proyectos de vida también señalados. La cronología de la adicción según McDonald, nosotros vamos a ver, la vamos a dividir en etapas. Etapa 0, que son los adolescentes vulnerables a las sustancias psicoactivas con curiosidad acerca del uso de drogas, en la que están la mayoría de los adolescentes. En la etapa 1, el adolescente está aprendiendo el uso de drogas. En la etapa 2, el adolescente busca los efectos de la droga y adquiere sus propios suministros. En la etapa 3, el adolescente se centra en sí mismo y en sus propios cambios y se hace fármacodependiente. En la etapa 4, el adolescente está en el último estadio de la farmacodependencia, ya es crónico y sufre a menudo un síndrome cerebral orgánico. Entonces tenemos que estar pendientes y hacer la cronología de la adicción. Los exámenes complementarios, pues ya dijimos que hay varios exámenes, podemos la identificación directa de drogas como la prueba del pelo, mediciones en sangre, orina, ya identificación indirecta como el aumento de volumen corpuscular medio y de la gamma glutamil transpeptidasa en el consumidor importante de alcohol. Entonces tenemos ciertas pruebas, se toma una muestra de orina con el cuentagotas, se deposita 3 gotas y se espera el resultado pues en 5 minutos. Y de esta manera, según lo que hayamos pedido, pues va a salir si hay diferentes test a opiáceos, a cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas, marihuana. Y entonces tenemos que pedir con la orina, podemos tratar de conseguir. Pero ya dijimos que a veces dan unos falsos positivos o dan falsos negativos y tenemos que estar pendientes porque no nos dice si es que recién empezó o está con un proceso crónico. En la relación terapéutica, la motivación, la participación en cuanto al tratamiento es muy importante, la supresión de la droga y el plan específico de manejo. Tenemos que hacer un internamiento, una rehabilitación física, hacer terapias de grupo, psicoterapia, integración espiritual. Luego viene la desintoxicación y la prevención de recaídas. Y siempre hay que hacer una supervisión constante. En cuanto a la prevención, la problemática del consumo de drogas, alcohol y tabaco reporta una complejidad de dimensiones y elementos y también factores que desencadenan su uso y abuso. La prevención de drogas no es una cuestión sencilla, sino que requiere de la actividad de muchos actores sociales, institucionales, así como de la normativa, de los encargados de la educación, de la protección social y aún de la justicia. ¿Qué es lo que hay que prevenir? ¿Qué hacer? Que algunos niños, niñas y adolescentes tengan contacto con drogas, lleguen a necesitar de drogas para sentirse bien y aún más dependan de ellas para vivir. Que se hayan creado formas de relación y convivencia entre grupos de adolescentes y jóvenes en donde las drogas ocupen un lugar necesario. Que se aumente la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a la instalación de redes de microtráfico, costumbres sociales que disparan consumos y mercados de expendio que presionan el uso. Tenemos que prevenir, hay que prevenir todo esto. Tratar de ver que no se hayan instalado esas redes de microtráfico. Tratar de ver cuáles son las formas de asociación que tienen los jóvenes. Y también evitar que los chicos que lleguen a necesitar drogas para sentirse bien. Entonces, tenemos que estar pensando qué es lo que hay que prevenir y qué hacer. Las relaciones conflictivas con las sustancias ocasionan riesgos,
vulneran las relaciones sociales y limitan el desarrollo de las personas. Cuando una persona está apoderada de una droga en su cuerpo, no piensa por sí mismo, no siente por sí mismo, o sea, realmente se le vulneran sus derechos. Puede haber comercios ilegales de drogas. Cuando hay esto, los riesgos aumentan y empieza la extorsión, el acoso y las diversas formas de violencia. El uso y consumo de drogas puede implicar a niños y niñas y no solo adolescentes, como podría sostenerse. Los canales de adquisición de las drogas empiezan porque un amigo o una amiga o un familiar le vende o al principio le empieza regalándole. Los comercios informales, en particular los cercanos a los centros educativos, se pueden convertir en lugares de expendio camuflados de drogas. Hay que estar pendientes de eso, de los lugares cercanos, para evitar pues estos microtráficos que ponen en riesgo a nuestros adolescentes. Niños o niñas adolescentes muchas veces vulnerables, por cualquier situación que estén atravesando, acceden a probar o acceden a consumir drogas o estupefacientes por invitación por un juego, por un motivo de diversión, por cosas de amigos. Empiezan así, pero realmente ese es el primer paso para poder llegar a un consumo de sustancias, si es que no hay adecuadamente que dentro de su hogar haya un ambiente de amor, de confianza, de comunicación y que siempre estén hablando acerca acerca de las consecuencias del uso o abuso de sustancias psicoactivas que van a poner en riesgo la salud del adolescente. Hay que detectar, afrontar, anticipar, es decir, hay que prevenir el consumo de drogas, que conlleva con esto un conjunto de problemáticas y los riesgos que se asocian a ellos. Hay que, en las instituciones educativas y a los actores que rodean el contexto familiar, tenemos que siempre estar informando, orientando sobre estos temas. Hay que detectar si hay algo extraño, distinto que está pasando con los niños, niñas, adolescentes. Involucrarse en el asunto, eso es afrontar. Modificar ciertas formas de relación en casa, a eso se le llama anticipar. Antes de que suceda, hay que prevenir. Se han planteado estrategias para el control de los factores de riesgo, programas de enseñanza en las escuelas sobre los efectos negativos del consumo y desarrollo de capacidades para resistir el consumo, clases a las adolescentes embarazadas sobre los peligros del consumo de droga, incluyendo el tabaco, el alcohol, para el desarrollo del feto, hacer campañas publicitarias para prevenir el consumo y el control del narcotráfico o microtráfico. Una visión integrada, tanto el individuo, la familia, la sociedad, una visión integrada, precoz y activa, centrada en el desarrollo de habilidades para la vida, lo que es enseñar a los adolescentes sobre la resiliencia, la autoestima, ser asertivos, ser proactivos, enseñarles a hacer un proyecto de vida, es decir, desarrollando factores protectores, haciendo que participen los jóvenes, empoderando a los jóvenes, dándoles muchos ambientes de recreación donde puedan aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender a desarrollar un talento y fortalecer el proyecto de vida. Los espacios de vida cotidiana de la familia, la escuela, la comunidad, los adolescentes no consumidores son positivos agentes preventivos en sus comunidades. Siempre nosotros tenemos que preguntarnos qué sabe sobre el alcohol, sobre el cigarrillo, las drogas, si conoce a alguien que consume drogas, si ha probado algún tipo de bebida de alcohol, si ha probado algún tipo de cigarrillo, si ha probado algún tipo de droga, cantidad de horas libres, qué piensa o qué hace en el tiempo libre, el nivel de escolaridad, la dinámica de convivencia, cómo son el grupo familiar del adolescente, si las características de su referente adulto bebe, fuma o consume sustancias, conducta del grupo de amigos frente a bebidas alcohólicas, tabaquismo, estupefacientes, un referente adulto que contribuye a orientar los hábitos respecto a drogas, alcohol y cigarrillos, actividades deportivas extraacadémicas y dónde las practica, si al aire libre, si alguna cancha de un barrio, si está bajo supervisión, quiénes frecuentan dichas zonas, todo eso tenemos que estar nosotros pendientes los padres. Lugar y condiciones ambientales de la zona donde realizan actividades recreacionales, si tiene el adolescente cambios bruscos de humor, aislamiento, conductas evasivas de la familia no habituales, siempre hay que ver. Ahora tenemos que observar al adolescente
si hay hablábamos de los ojos rojos, si hay dilatación de la pupila, si hay rinitis persistente con una mucosa pálida o perforación del tabique, zonas que haya de inyección, flebitis. Se tiene que revisar, estar pendiente de sus hijos si no presentan ese tipo de señales. Sentido de pertenencia a un grupo de amigos con que tienen ese grupo de amigos, hábitos alcohólicos, tabáquicos, relaciones de solidaridad o alianzas con ellos, permanencia grupal o cambios frecuentes de amigos o compañeros, signos de depresión, conductas agresivas, actitud ante su proyecto de vida, actividades actuales como que no quiere nada, conflictos con su imagen corporal que influyan en su interacción grupal y lo hagan vulnerable, a figurar en un grupo con riesgo a drogas, signos de malnutrición, una enfermedad crónica o discapacidad en el adolescente, signos clínicos de embarazo e infecciones de transmisión sexual, porque ya dijimos que justamente el inicio, el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, lleva muchas veces a otras cosas, como por ejemplo el inicio temprano de relaciones sexuales sin ningún tipo de protección que puede terminar en un embarazo o adquirir una infección de transmisión sexual. Siempre hay que determinar la etapa de la adolescencia en la que se encuentra, si es una etapa temprana, si es media, si es tardía, si el consumo o no de drogas lícitas o ilícitas, la situación económica, los factores de riesgo en su actividad diaria, qué conductas de riesgo del adolescente que lo pueden conducir a un daño inminente en el ámbito de la drogadicción. Hablamos pues de ver cuáles son sus amigos con los que está frecuentando, ver los factores protectores del adolescente para evitar drogas y esos hay que reforzarlos, hay que incentivarlos, ¿verdad? El estado nutricional, estado físico general, tener acceso a programas o servicios institucionales o comunitarios con los que cuenta cada región para ofrecer a los adolescentes en situación de drogadicción. Si descubrimos, si detectamos un adolescente con consumo de sustancias, pues tener lugares a donde se los pueda derivar para que puedan recibir un tratamiento integral y de apoyo y familiar. Entonces, hay que clasificar el riesgo en drogas, si es de alto riesgo o bajo riesgo. Alto riesgo, seguimiento a corto plazo, cita sucesiva acorde al caso, intervención puntual objetiva de los riesgos en consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas, descartar infecciones de transmisión sexual como hepatitis B, hepatitis C y VIH, incorporarlo a programas específicos disponibles en la localidad dependiendo de la problemática del adolescente. Y en todo caso, pues también se puede referir a especialistas, hacer interdisciplinario con psicología, terapia de grupos de alcohólicos, farmacodependientes, especialidades médicas como la psiquiatría, toxicología, medicina del adolescente, otorrinolaringólogo y otros según lo amerite el caso. De bajo riesgo, vigilar en consultas sucesivas la progresión de hábitos psicosociales, la exposición a factores de riesgo o a factores protectores para consumo de drogas. Muy importante tener el conocimiento, hacer conciencia de cuáles son los factores de riesgo, investigar si los adolescentes tienen factores de riesgo para consumir drogas y también cuáles son los factores protectores para poderle dar mayor estimulación a esos factores. En la consejería tenemos que brindar información sobre los tipos de drogas. Los adolescentes tienen que conocer los diferentes tipos de droga y cuáles son las consecuencias de su consumo, de su consumo tanto por abuso o por uso, generando capacidad de autocrítica en adolescentes, es decir, para que ellos puedan tener su autonomía y poder tomar decisiones saludables. Favorecer la presencia de un referente adulto positivo para adolescentes y el establecimiento de un proyecto de vida muy importante. Contribuir a la distribución del horario escolar y tiempo libre equitativo en el disfrute de actividades recreativas sanas. Enseñar a adolescentes a identificar los riesgos en los que se involucran por su relación o vínculos a una persona o grupo con prácticas del consumo de drogas lícitas o ilícitas. Promover grupos juveniles con objetivos claros, proactivos en su salud física, mental y espiritual. Eso es básicamente importante porque fomenta buenos estilos de vida. Entonces tenemos que saber que están en grupos, sea juveniles, sea por un deporte, sea para ayudar a la comunidad o religioso, y además debe haber supervisión de adultos. Involucrar al grupo familiar en la responsabilidad de compartir el tiempo libre con él o con el adolescente y si éste ha incurrido en consumo de drogas, en la necesidad de su apoyo para el seguimiento y hacer terapias de ayuda.
Hay que considerar que el tabaco es sumamente adictivo, más del 75% de los fumadores adultos querría dejar de fumar y más del 60% lo ha intentado en algún momento de su vida. De ellos, el 20% lo consigue en el primer intento y el 50% lo logra después de 6 intentos. Por tal motivo, la propuesta preventiva se basa en mejor no empezar porque es sumamente adictivo. La promoción de la salud del adolescente en el caso del consumo de sustancias nocivas requiere de intervenciones específicas como la construcción de una identidad autónoma, la conciencia crítica frente a la presión de los pares y la publicidad, que no se deje llevar por la presión de sus pares, que si alguien lo hace, que él también tiene que hacerlo, o mirar o ver en la televisión que ciertos adolescentes estén fumando. Hay que impulsar el proyecto de vida, que este se constituye en el factor protector más importante en el cual no se aleje de su camino, de su proyecto de vida, de lo que quiere ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Es bien importante que aprendamos a los adolescentes a impulsar, a desarrollar su proyecto de vida y a continuar por ese camino. ¿Qué debemos informar a los adolescentes? ¿Cuál es el riesgo del consumo del tabaco? Que son enfermedades cardiovasculares, pulmonares, neoplasias graves. Informar acerca de los aspectos positivos de no fumar. Deben informar cuáles son los grupos para dejar de fumar. Cómo evitar el consumo pasivo del tabaco. Cómo abogar por acciones dirigidas a evitar el uso del tabaco. Prohibir fumar en lugares públicos. Aumentar el costo del tabaco. Limitar las ventas a menores de edad. Relación entre consumo de alcohol y drogas, accidentes de tránsito, por ejemplo, alguien que consume alcohol puede tener accidentes de tránsito, riesgo de lesiones por causas externas, relaciones sexuales sin protección y con ello un embarazo, una infección de transmisión sexual que puede terminar en un adolescente, inclusive a temprana edad, en una lesión de alto grado o un carcinoma in situ, capacidad adictiva del tabaco, alcohol y diferentes drogas, las diferencias entre el uso experimental y la adicción, todo eso tenemos que enseñarles, cómo ayudar a un amigo que consume tabaco, alcohol y drogas, y también tiene que conocer los lugares de atención y cuáles son los teléfonos de autoayuda. No es suficiente hacer distinciones entre drogas ilegales e ilegales. Las drogas generalmente afectan al desarrollo integral. El uso de drogas no es considerado como una enfermedad, mientras que el consumo problemático es un problema de salud pública que debe ser abordado. La persona que consume no debe ser excluida, ni apartada, ni discriminada. Se la debe integrar, acompañar y apoyar. Hay que reconocer sus necesidades para que pueda enfrentar de manera autónoma esas dificultades personales. El uso y el consumo de drogas no es un problema exclusivo de la adolescencia, ni la adolescencia implica el uso de consumo de drogas. Es decir, que ellos son vulnerables. O sea, no todos los adolescentes consumen drogas, pero sí son vulnerables. Ya vimos, si hay factores de riesgo, son presas más fáciles del consumo de sustancias. La problemática de las drogas es un fenómeno que es parte de la sociedad. Es necesario analizarla desde diferentes dimensiones y considerando el vínculo de drogas, el consumidor y todo ese contexto. Para reducir la demanda es necesaria la promoción del desarrollo humano integral y de habilidades sociales. Y sobre todo es importante impulsar en los y las adolescentes realizar su proyecto de vida. El nivel 1 y en el nivel 1 nosotros hacemos, en el nivel 1 se hace promoción, prevención, se hace consejería, diagnóstico y referencia a niveles 2 y 3, cuando hacemos la referencia a los niveles 2 y 3, cuando hay evidencia de dependencia, fracaso de tratamientos previos, situaciones de riesgo importante, por ejemplo, complicaciones médicas, intento suicida, riesgo suicida, intoxicación, comorbilidad psiquiátrica de importancia. Tenemos que hacer referencia al segundo y al tercer nivel de atención en el cual se hace tratamiento de las dependencias y de las comorbilidades. Mantener el contacto y un adecuado seguimiento con los adolescentes derivados es crucial. La identificación y coordinación con los componentes de la red de atención, inclusive las instancias del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, es tarea prioritaria que deben abordar todos los centros de salud. Es muy importante. Bien, muchas gracias. Con esto pues hemos abordado un tema que, como hemos podido observar,
Los y las adolescentes pues son un grupo vulnerable, sobre todo si tienen una baja autoestima, si no reciben una información importante sobre cuáles son las consecuencias del uso adictivo de drogas, del uso y abuso de sustancias, tanto como el alcohol, el tabaco o las drogas. Muchas gracias.